La primera lectura de la liturgia hoy viene del libro de Génesis, capítulo 21, versos 8 al 21. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho. Y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Esta es palabra de Dios. La segunda lectura para hoy se encuentra en el Salmo, en el libro de los Salmos, y viene de Salmo 86. Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues,
pobre soy y estoy necesitado. Presérvame la vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios, y en ti confío. Salva a tu siervo. Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, en mi oración, atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. No hay, Señor, entre los dioses otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Vuélvete hacia mí y tenme compasión. Concédele tu fuerza a este siervo. Salva a tu Hijo fiel. Dame una muestra de tu amor para que mis enemigos la vean y se avergüencen. Porque tú, Señor, me has brindado ayuda y consuelo. Esta es la palabra del Señor. Nuestra tercera lectura de la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 11. ¿Qué, pues, diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo, pues, podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre de pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues Cristo, al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. Vamos a leer ahora el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 24 al 39. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo.
Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si el jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que los gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Duro el texto, ¿no? Texto bien duro. Diría que deja muchas preguntas. Si a Jesús se le ha llamado el Rey de la Paz, ¿cómo es que dice que viene a armar disputa? Bueno, ¿qué sucedería si en este momento, viniera una persona docta, es decir, con autoridad, y nos dijera que basado en los estudios de la Sagrada Escritura, por parte de un grupo de personas igualmente doctas, cosas como esta, que la idea de la salvación es otra de la que nosotros tenemos, que la resurrección de los muertos debe ser entendida de otra manera, que la vida eterna es diferente a como la conocemos, que la resurrección de Jesús fue más espiritual que física, y así toda una serie de cosas diferentes a nuestra creencia, a nuestra tradición. Pero es docta, tiene autoridad, porque ha estudiado eso. ¿Cuál sería nuestro comportamiento si nos llegara a suceder una cosa de esas? Bueno, quizá algunos, por respeto, oirían lo que él diría, pero no escucharían. Otros, de pronto, se pararían y se saldrían. Otros, quizá un poco más fuertes, exclamarían que está muy equivocado. ¿Y qué pasa si cosas como esta sucedieran en un país como Marruecos, que van a decirles cosas que no están acostumbrados en su tradición? Pues, lo menos los llevan preso,
Y muy probablemente hasta lo condenen a muerte a las personas que se atrevan a decir ese tipo de cosas. Y uno se pregunta, ¿y esto por qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esta reacción tan fuerte a cuando alguien nos dice algo de lo cual nosotros no creemos que así sea? Por naturaleza el hombre es reticente al cambio. El hombre se resiste al cambio, no le agrada el cambio. Quiere estar afianzado en lo que cree que es. Entonces, cuando alguien dice algo diferente, pues lógicamente tiene una resistencia a eso. Pero curiosamente el mundo de hoy, el mundo posmoderno, es el mundo que ha sido considerado como el mundo del cambio. Hoy todo cambia a una velocidad inusitada, que no alcanzamos ni siquiera a asimilar algo cuando ya ha cambiado. Hoy todo cambia. Tanto cambia que se ha acuñado la frase de que hoy en día lo único constante es el cambio. Bueno, abordar el cambio significa prácticamente dejar la tradición. Y eso necesariamente genera dos consecuencias. La primera, cuando se da el cambio, hay una resistencia del resto del mundo. Y cuando es uno quien plantea el cambio, por supuesto se somete necesariamente a un juicio. Necesariamente se somete a un juicio. Y muy probablemente se somete al rechazo. Y lógicamente estar expuesto a este tipo de cosas, muy probablemente produce miedo. Con todo lo que ello implica. No es fácil. El Evangelio de hoy nos plantea en boca de Jesús el dilema al que se deben enfrentar los 12 discípulos que luego son reconocidos como apóstoles, testigos, cuando son enviados por Él a predicar la buena nueva. Este fragmento que leímos hoy está enmarcado en ese gran capítulo, cuando Jesús envía a los 12 a predicar. ¿Qué era la buena nueva? El mensaje de la predicación. ¿Qué era? El cambio. Era el cambio. ¿Cuál era la dificultad entonces de predicar ese cambio, esa buena nueva? La tradición. La tradición existente en ese momento. Vemos cómo en esa época, pero aún hoy también, cómo estamos expuestos a ese gran dilema, al dilema de qué hacer con el cambio y cómo manejar el tema de la tradición, cómo abordar la tradición. Y si miramos el texto, casi que uno podría preguntarse, bueno, este tema, este gran dilema, este texto inclusive, es un texto que ha servido para iluminar mucho la vida del misionero, porque de ahí se pega el misionero para decir, oiga, el Señor le está diciendo a qué se va a exponer usted cuando usted vaya a dar su misión. Escuche bien, que ya Él lo anticipaba y le estaba diciendo que esto era así. Usted va a llevar un cambio y usted va a tener que exponerse a una tradición y muy probablemente usted va a tener miedo. Muy probablemente usted va a tener miedo. Y entonces uno allí, leyendo el texto, como que se pregunta, hola, ¿será que Jesús y el Padre envían a sus seguidores así nomás? Sin armas, sin protección. Como raro. ¿Será que sencillamente le dicen a ese seguidor, a ese discípulo, a ese misionero, le dicen,
Oye, olvídate de lo más básico que tú tienes, que es tu instinto de supervivencia. Y métete en medio de esos lobos y de esos leones. Ve, lleva el mensaje del cambio. ¿Y qué importa la tradición? Eso sí, cuídate. Pero la pregunta es, ¿y de qué debemos cuidarnos? Pienso que los discípulos le dirían eso. Tenemos hoy en día, a la luz de esta lectura, a nuestro alcance algún elemento para poder salir adelante en nuestra fe bajo esa circunstancia, en donde proponemos un cambio, pero nos tenemos que enfrentar a la tradición, expuestos al rechazo. ¿Y cómo lograremos vencer el miedo? ¿Y cómo lograremos manejar nuestro instinto de supervivencia? Creo que aquí se genera un dilema en este texto que aún hoy en día existe. El dilema entre la tradición y el cambio. Por eso he llamado esta exposición Tradición y Cambio. ¿Qué le dice Jesús en el texto a los discípulos? Le dice algo así. Díganle a los judíos. Recordemos que estamos en el Evangelio de Mateo. Es el Evangelio por excelencia del mundo judío. De los judíos que han reconocido a Jesús como el Cristo. Entonces les dice, digan a los judíos, ¿quieren encontrar su vida? ¿Quieren encontrar la vida eterna? Señores, deben cambiar. Lo que tradicionalmente han creído ya no sirve para enfrentar la maldad. Lo que tradicionalmente han entendido como el mensaje de las Escrituras y los profetas está mal entendido. Y lo más grave, lo han aplicado también mal. Que contrario a lo que han creído, Belcebú sigue siendo aún el rey. Su rey, y no el Dios de Israel. ¡Qué bárbaro! Es un mensaje durísimo. Imagínense cómo está Jesús atacando toda la tradición. Y está planteando, sí, una buena nueva, está diciendo el cambio, pero se está yendo en contra de toda la tradición. Pero es más, dice, y si los llevan presos, si van a reaccionar fuerte contra ustedes, no se preocupen por cuál va a ser su defensa. Tienen el poder para expulsar espíritus malignos, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tienen un poder sobrenatural. No se van a ir solos. Van a irse con un poder. Pero no solo eso. Si se van a ver en dificultades, no se preocupen. Dejen eso en manos del Espíritu del Padre, que Él hablará por su boca. Ah, bárbaro. Creer eso es duro. Es difícil. Someterse a una situación de esas es tremendo. Por supuesto que mirar el mundo de Jesús y mirar el mundo de los discípulos en una circunstancia de esas es irse en contra de toda la tradición. Como el docto que se nos para aquí del ejemplo que puse al principio y nos dijera, oiga, lo que ustedes han creído no es. ¿Hay diferencia? No, no la hay, ¿cierto? No la hay. Y a eso se expusieron ellos, a ese tipo de cosas. ¿Qué pudo haber producido estas palabras de Jesús en ellos? Por supuesto que miedo. Y fue tan evidente que por eso Él les dijo, no tengan miedo.
a esos señores que los pueden matar. Ténganle más miedo a aquellos, no que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Porque ustedes son protegidos del Padre. Si el Padre se preocupa por la vida de unos gorriones, el ejemplo que pone ahí de los pajarillos, de los gorriones, es un ejemplo muy interesante, porque realmente lo que está marcando ahí el Jesús con el mensaje es el gorrión que va y cae al piso. Y dice que el Padre aún se preocupa por que ese gorrión cuando caiga al piso no se vaya a hacer daño. Entonces, si el Padre se preocupa por eso que a los ojos de uno puede ser tan insignificante, ¿cómo no preocuparse por ustedes? Les está dando una voz de aliento muy fuerte. En un ejemplo de tradición, porque en el mundo judío ese era un ejemplo que se usaba con mucha frecuencia. El ejemplo de los gorriones para mirar la presencia de Dios. Casi estaría como diciendo lo que le dijo el ángel de Dios a Agar. ¿Por qué temes? No temas, que Dios está contigo. Dios cuida de tu hijo. Y el texto dice, y a partir de allí, Agar, Dios le abrió los ojos a Agar. Agar no había visto que el pozo del agua estaba ahí. Dicho de otra manera, el miedo la había cegado a ver la salvación que tenía frente a sus ojos. Y lo interesante es que en esta parte del Evangelio, como en el texto del Antiguo Testamento que leímos de la historia de Agar, Dios no solo se queda allí diciéndole lo que tiene que hacer en ese momento para salvarse, sino además que le dice qué debe hacer de ahí en adelante. Y le está diciendo, yo voy a estar contigo, pero tú tienes que hacer algo. Coge el niño de la mano. O sea, tú tienes que participar. Vence tu miedo, haz tu parte y yo estaré contigo. Volviendo al Evangelio, Jesús les dice a ellos, si tienen miedo, no se preocupen. Porque si en medio de ese miedo ustedes hablan de mí, me reconocen. Es decir, ustedes ya me conocen. Pero si me reconocen, yo los reconoceré ante mi Padre. Es decir, yo hablaré por ustedes. Yo le diré al Padre, oye, protégelos. Y si no me reconocen, pues tampoco lo puedo hacer yo. Ustedes tienen que hacer una parte y yo hago la otra. ¿A qué le debes tener miedo? Le dice Jesús a los discípulos. No tengan miedo. ¿A qué le debe tener miedo? A que la tradición te vuelva a ganar. ¿Estás en medio de los hijos de Belcebú? Tenle miedo a eso, porque la tradición te puede ganar. Tú has hecho ya el cambio, pero si te da miedo, te puede volver a ganar esa tradición. La tradición de Belcebú, bueno, sabemos que Belcebú en el mundo judío era una expresión que hablaba de Baal, que era el dios, por decirlo así, que antagonizaba con el Dios de Israel. Y ese Dios era como, ese Belcebú era como un desdibujarse del Dios. Y entonces él representaba todo ese mundo
ese mundo que estaba lejos del Dios de Israel. Entonces, ten cuidado que te puedes volver a ese mundo. A eso le debes tener miedo. Debes tenerle miedo a enfrentar el mundo actual. Debes ser coherente con lo que dice el cambio que has dado. ¿Y todo esto de qué depende? Depende de ti mismo. Entonces, tenle miedo a ti mismo. A eso sí le debes tener miedo. Porque allí se afecta tu mente. Ese mundo que es diferente a este mundo del Dios de Israel puede afectar tu mente y te puede llevar al infierno. Pero eso tiene que ser producto de tu propia voluntad. Entonces, ten miedo a ti mismo. Ten miedo. Ten miedo a no poder enfrentar la tradición. Esa tradición va a llevar en algún momento, cuando tú la enfrentes, a enfrentar el hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra la suegra. Los enemigos serán todos ellos. ¿Por qué Jesús dice esto? Este texto ha alimentado a lo largo de mucho tiempo cuando personas han abandonado las tradiciones de sus familias y han dicho, oiga, es que Jesús dijo, el Señor dijo que yo debía dejar la tradición de ustedes, enfrentarme a ustedes para salir en pos de Él. ¿Cómo les parece que no? Resulta que esta era una expresión muy usada en la época de Jesús, que retrataba el momento del juicio, de lo que hoy en día conocemos como el juicio final. En esa época se llamaba el día del Señor. Y decía la historia que en el día del Señor, el día del juicio, este se iba a presentar. Entonces, cuando Jesús trae esto a colación, lo que está queriendo decirle a los discípulos es, no se preocupen, el día del Señor está próximo. Y estas cosas se pueden llegar a presentar, usando algo que para los discípulos era un adagio ampliamente conocido. No tengan miedo. Tengan miedo a ustedes mismos. Tengan miedo a volverse a la tradición. Ustedes ya dieron el cambio, pero pueden volver a la tradición. A eso sí, ténganle miedo. No a enfrentar a los demás, porque ustedes están protegidos por el Padre. No se preocupen si los van a juzgar, porque ya sabrán qué decir. No por ustedes, sino por el Espíritu de Dios. Claro, el Señor no los estaba mandando solos, no los estaba mandando sin armas, no los estaba mandando sin protección. Los estaba mandando con todo el poder de Dios. Y la pregunta que aún hoy nos hacemos es, ¿y esto es fácil? Claro que no. Claro que hacer eso no es fácil, ni siquiera hoy. Ni siquiera en el mundo de hoy, donde todo es relativo. Ni siquiera en el mundo de hoy es fácil hacer esto. Es realmente, tanto en esa época como hoy, llevar una cruz. Es toda una cruz. Tratar de ser coherente hoy en día frente al cambio que significa seguir a Jesús. Es toda una cruz. No es fácil exponerse al mundo. El mundo juzga. Lo vemos todos los días en nuestro medio. Cuando en un momento determinado nos atrevemos a decir, oiga, yo soy creyente. Oiga,
yo pienso y actúo o intento hacerlo conforme a esto. Oiga, no hagamos esto porque esto no es correcto. Inmediatamente estamos expuestos a un juicio, a un rechazo. Y llevar eso y mantenerlo es toda una cruz. Pero es que si no lo hacemos, ¿cómo nos llamamos seguidores de Jesús? No podemos llamarnos seguidores de Jesús. Por eso no es extraño que en el Evangelio Él diga, quien no está dispuesto a llevar su cruz, no es digno de mí. No es digno. Es fuerte, pero es una realidad. Y ese es nuestro gran desafío. Y nos sentimos felices, alegres, de haber dado el paso del cambio. Pero cuando damos el cambio y nos exponemos al mundo, nos exponemos a ese Belcebú, nos da miedo. Y empezamos a dar como pasos de ciego y de pronto hay momentos en los cuales somos incoherentes frente a esa tradición. Y allí nos pesa la cruz. Por supuesto que hacer esto, llevar esta cruz, no es más que perder la vida. La vida que conocemos. La vida que hemos construido antes de conocer a Jesús. Dar el paso del cambio significa perder la vida. Dejar de pensar como pensábamos. Dejar de hablar como hablábamos. Dejar de actuar como actuábamos. Y empezar a pensar, a hablar y a actuar como Jesús nos enseña. Y mantener eso en el tiempo es muy difícil. Porque la tradición jala. Jala. Y jala muy fuerte mientras más miedo tengamos. Nosotros creemos haber resistido estos momentos de duda, de miedo, pues decimos estar seguros que la gracia de Dios, por medio del sacrificio de Jesús, nos ha dado la oportunidad de haber sido salvados. Lo decimos con frecuencia, ¿cierto? Lo decimos con frecuencia. Y eso nos llena de alegría y hasta de orgullo. Pero realmente estaremos llevando a cabo una vida coherente con esa gracia. Realmente, como dice Pablo en la carta a los romanos que leímos, hemos muerto al pecado cuando decidimos dar el cambio y morir como murió Jesús. Porque finalmente cuando nos bautizamos, como dice Pablo, lo que estamos haciendo a través de ese rito es que estamos muriendo a nosotros como murió Cristo, con Cristo. De tal manera que podamos, cuando salimos del agua, resucitar con Cristo. Así lo dice el texto que acabamos de leer. Y dice, por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es vivir como Cristo, quien cuando murió al pecado, y cuando fue resucitado, ya Él mató el pecado. ¿Lo hemos matado nosotros? Esa es la invitación que está haciendo. Y no lo hacemos. Realmente no morimos al pecado. Y creo que nos apoyamos en una frase que hasta se está volviendo eufemística. No, es que somos pecadores por nuestra naturaleza.
A ratos se me ocurre que lo utilizamos como excusa, por miedo, por falta de voluntad nuestra, para no seguir siendo coherentes con ese cambio que dimos. Porque nos da miedo dejar la tradición. Y nos apoyamos sencillamente en decir, pero es que tengo la gracia de Dios. Eso fue un regalo, y ese regalo ya nadie me lo quita. Porque lo que sucedía y lo que sucede es que mientras más grande es el pecador, dice el texto de Pablo, mientras más grande es el pecado, la gracia es mayor. Entonces como que se usa de excusa para decir, puedo pecar tanto porque tengo mucha gracia. No. Eso no es así, dice Pablo. Ese no debe ser nuestro argumento. Nosotros debemos resistirnos a continuar viviendo en el pecado. Claro que tenemos la gracia. Claro que no la perderemos, pero esa no es la razón. Es porque esa gracia la hemos recibido para abandonar el pecado, para morir al pecado. ¿Y cuál es el pecado? Bueno, hemos dejado de ser orgullosos, hemos dejado de ser soberbios, hemos dejado de ser egoístas, hemos dejado de ser ambiciosos. Hemos estado expuestos a renunciar a cosas nuestras porque otro las necesita. Hemos dejado de mentir. Hemos dejado de desear lo que otros tienen. Ese es el pecado al que se refiere Pablo. Y ese es el pecado al que nosotros debemos morir. Porque tenemos todo. Y cuando caemos en eso, cuando caemos en esas situaciones, sencillamente lo que está pasando es que nos está atrapando la tradición. ¿Cómo logramos hacer esto? Bueno, viviendo como Cristo vivió. Como nos enseña el Evangelio. Viviendo el Evangelio, volviendo ese cambio la constante. Solo así será posible que nosotros podamos vivir realmente como vive Cristo para Dios, como dice el texto de Romano. Es decir, volviendo la constante del cambio nuestro estilo de vida. El estilo de vida a la manera de Cristo. Vivamos el cambio de la vida con Cristo, pero vivámoslo sin miedo. No nos dé miedo mantenernos apartados de la tradición. Es cierto que hacerlo significa tomar la cruz. Pero si a pesar de ello, a pesar de tener que tomar la cruz, seguimos a Jesús, lo reconocemos, Él también nos reconocerá ante el Padre. Y el Padre nos dará todo aquello que necesitemos para lograr defendernos del mundo, como con Agar. Y el salmo que leímos, ese Salmo 86, tiene muchos elementos de la oración, muchos elementos de la oración que podemos decirle al Padre en un momento. Atiéndeme, respóndeme, estoy pobre, necesitado, presérvame la vida, sálvame. ¿Y por qué?
porque tú eres el Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres perdonador, porque tienes un amor grande por todos los que te invocan. Miren todo lo que dice ese salmo. Es apenas una oración muy completa que le podemos decir al Padre cuando reconocemos que estamos en dificultades, pero que queremos seguir viviendo como Jesús nos enseña. No nos dé miedo dejar la tradición. No nos dé miedo dejar el mundo. No nos dé miedo el cambio. El Señor está con nosotros. Resolvamos como resolvieron los discípulos tiempo después de la muerte de Jesús el gran dilema entre tradición y cambio. Esta es palabra de Dios.